Dios nos bendiga. A las 10 a veces les tengo que decir, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, para que me despierten, pero ustedes como acaban de desayunar, están con energía, ¿verdad? Muy bien, de acuerdo. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Vamos a Jeremías, capítulo 1. El libro del profeta Jeremías. Si se viene de la mitad de la Biblia ahí por Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías y Jeremías. Está adelantito de Salmos. Si encuentra Salmos, adelántese. Ahí va a ver pasar Proverbios, Cantares, Isaías y Jeremías. Cuando lo encuentre puede ponerse de pie, por favor. Vamos a leer los versículos del 1 al 10. Jeremías 1, del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Joás, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás lo que te mande, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día bello que nos has dado. Gracias porque podemos estar en tu casa. Te bendecimos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos demuestras tu amor con cada respiración que damos, Señor. Gracias porque con cada día que abrimos los ojos podemos recordar que tú nos amas y que estás con nosotros siempre. Te agradecemos, Señor, porque este día estamos celebrando aquí en la iglesia el cumpleaños del pastor, Señor. Te agradecemos por la vida de él y lo bendecimos. Te pedimos, Señor, que también tu palabra, tu bendición llegue a nuestras vidas en esta mañana, que podamos recibir de ti, Señor, la exhortación y el consuelo, la enseñanza, Señor, y la guía para nuestras vidas, y que sean tus palabras las que salgan de mi boca, Señor, que no sean las mías, que sea así como le dijiste a Jeremías, y que esa palabra sea la que necesita tu pueblo, Señor, la que necesitamos todos. Háblanos, por favor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. En el culto de las 10 hemos estado estudiando una cosa bien interesante. La Biblia entera, la Biblia completa, de inicio a fin, habla de un solo tema. Y ese tema es el amor de Dios expresado en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia completa habla sobre Jesús, enterita, de inicio a fin. Y eso es una de las cosas que hacen de la Biblia un libro único, sin precedentes, incomparable. Por mucho que un autor se rebusque, digamos, y se pegue una gran fumada y cuente una gran historia, no se va a poder comparar a la Biblia. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 autores durante un periodo de 1500 años, y toda está escrita en armonía, toda trata sobre el mismo tema. ¿Por qué? Porque el autor no fue ningún hombre, sino que el autor fue el Espíritu Santo, que inspiró a muchos hombres
para escribir la historia que él quería contar. Y eso es parte del testimonio de lo que hace, de lo que valida la Biblia, de lo que la hace diferente, de por qué sabemos que es la palabra de Dios, porque cuenta un solo tema. En el culto de las 10 hemos estado estudiando cómo desde el Antiguo Testamento el Señor vino y comenzó a anunciar la venida de Jesús. Es más, a Adán el Señor le comenzó a anunciar la venida de Jesús. Con Moisés, el Señor, la manera en que lo veníamos estudiando es que en el Antiguo Testamento han habido personajes que tienen algunas de las características de Jesús y vinieron a cumplir parte de la misión de Jesús. Obviamente ninguno de estos hombres lo pudo hacer de manera completa, pero estudiábamos cómo Moisés tenía algunas características, Josué, Sansón, David, Salomón. Hablábamos la semana pasada acerca de Josías, que fue, digamos, el último rey firme que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como ustedes recordarán, tuvo un periodo de reyes, donde estuvo David y Salomón, pero al final todo eso comenzó a colapsar. Y en ese tiempo en que el reino de Israel comenzaba a colapsar, los enemigos eran más poderosos que ellos, vivió este hombre, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías vivió durante, bueno, es más, él profetizó durante los 4 reinados. Aquí menciona 3 de los reyes y al final menciona otro más. 4, digamos, durante el gobierno de 4 reyes, los 4 últimos reyes de Jerusalén. Jeremías presenció cómo Jerusalén pasó desde el tiempo del rey Josías, hijo de Amón, que fue un rey que trajo de nuevo la palabra. Él descubrió la palabra que se había perdido la Biblia, y lo volvió a poner en práctica. Hicieron una Pascua, hicieron una celebración preciosa en Israel que no se había visto en siglos. Y comenzó a ver desde eso y vio cómo los descendientes del rey Josías terminaron de arruinar lo que quedaba de la ciudad, y Jeremías llegó hasta el punto donde él vio el templo precioso que el rey Salomón había construido cientos de años antes, lo vio derribado, lo vio en llamas y después hecho pedazos. Eso fue lo que le tocó vivir a Jeremías. Jeremías comparte algunas características con Jesucristo. Alguna de ellas, como podemos ver aquí en el capítulo 1, es que fue apartado desde su nacimiento por nuestro Dios. Él le dijo: desde el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Además de eso, por el clima político que a Jeremías le tocó vivir se parecía al clima en el que vivió nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Israel estaba siendo oprimido ¿por cuál imperio? Por Roma, ¿verdad? Por los romanos. En el tiempo de Jeremías estaba el imperio asirio, que venía en decadencia, el imperio egipcio, que venía en decadencia, y venía creciendo un nuevo imperio, que era el imperio babilónico, el rey Nabucodonosor. Entonces ellos estaban que se sentían oprimidos, que cualquier rato iban a venir a exterminarlos. Muy parecido. Además de eso, tanto Jeremías como nuestro Señor Jesucristo fueron considerados enemigos del Estado, enemigos del gobierno. Bueno, recordamos lo que le pasó a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? El mismo concilio en Jerusalén, los escribas, los maestros de la Biblia más importantes, los fariseos, dijeron: no, a este lo tenemos que matar porque este nos va a meter en problemas con Roma. Y con Jeremías pasó algo similar. Algunos de los reyes dijeron: este Jeremías anda hablando cosas, anda profetizando cosas y está haciéndonos quedar mal a nosotros. Y Jeremías sufrió a manos de estos reyes. Lo encarcelaron, lo golpearon. No solo eso, una de las cosas más horribles que le hicieron a Jeremías fue que lo echaron en una cisterna llena de lodo podrido. ¿Ya han visto alguna cisterna o algún pozo que se ha podrido el agua, que se ha arruinado? En una de esas echaron a Jeremías. Esa fue su prisión. Entonces lo maltrataron mucho porque lo miraban como un enemigo del gobierno. Además de eso, bueno, son muchas las características que vemos en Jeremías, y por eso decimos que Jeremías es un tipo de Cristo, o una persona que tenía algunas características de Cristo. ¿Por qué? Porque durante toda la historia del Antiguo Testamento, el Señor estuvo anunciando: va a haber alguien que va a venir, va a haber alguien que va a venir. Jeremías lloró sobre Jerusalén, así como el Señor Jesús, ya durante su última semana sobre la tierra,
Él vio Jerusalén y lloró sobre ella. Y dijo, Jerusalén, si me permitieras recogerte debajo de mis alas, así como la gallina recoge a los pollitos. Así, Jeremías también lloró sobre Jerusalén. Y hay un libro escrito sobre esto que se llama el libro de Lamentaciones. Las lamentaciones de Jeremías, cómo Jeremías lloró sobre el pueblo. Jeremías tuvo que ir a Egipto también, al igual que el Señor Jesús. Nunca se casó, pero también, por sobre todo esto, una de las características de Jeremías que nosotros debemos de imitar como cristianos, porque nosotros como cristianos, la palabra cristiano significa pequeño Cristo, o seguidor de Cristo, o imitador de Cristo, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que Jeremías, nosotros debemos de hacer algo que él hizo también y que hizo nuestro Señor Jesús: anunciar la redención, anunciar la salvación que viene. Y hoy vamos a ver cómo fue la vida de Jeremías, qué fue lo que le tocó vivir, qué fue lo que le tocó anunciar y cuál fue el propósito final para el que lo llamó el Señor. Si vemos en el capítulo, los primeros 4 versículos, los primeros 3 versículos comienzan narrando cuál era la época, la fecha, digamos, en que Jeremías le tocó vivir. Pero viene el Señor y le dice en el versículo 4, miren: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí hay algo importante. El Señor nos conoce aún antes de nuestro nacimiento. Así como a Jeremías, a cada uno de nosotros también, el Señor ya nos conocía desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Por eso es que un cristiano no puede condonar o aceptar el aborto. ¿Por qué? Porque el aborto es asesinato. Aquí lo dice, imagínense, ya el Señor le está diciendo a Jeremías, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te conocí, ahí te santifiqué, ahí te llamé. El Señor tiene un propósito para nosotros. El Señor no nos ha puesto en esta tierra solo para calentar la silla. El Señor no lo trajo aquí, a la iglesia, hoy, este día, solo de pasada. Él tiene un propósito para usted. El Señor tenía un propósito para Jeremías y lo llamó. Y mire, ¿qué fue la respuesta de Jeremías? Yo dije, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy niño. Jeremías era aún muy joven cuando el Señor lo llamó a hablar su palabra. Aún estaba muy joven. Y usted puede pensar, no, pero quizás para predicar yo no sirvo. Quizás para evangelizar no. Quizás para hablarle a otro no. Tal vez, mire, no tenemos que ponerle límites a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Si el Señor es el alfarero, el barro no le puede decir, no Señor, a mí no me hagas un gran jarrón. A mí mejor hacerme un cenicero. No, ¿verdad? El alfarero es el que decide qué es lo que va a hacer con ese barro. ¿O acaso la madera le viene y le dice al carpintero, mira, yo creo que yo tal vez para hacer cuña puedo servir, para detener la puerta? Y el carpintero tal vez quiere armar un gran ropero o un dintel. Alguna vez mi hermano le ha dicho un pedazo de madera, yo cuña quiero ser. No, ¿verdad? ¿Quién es el que manda? ¿En qué se va a convertir la madera? En lo que el carpintero quiere hacer. Así es. Mi hermano trabaja muy bien en su profesión y hace muebles muy bonitos, pero la madera no es la que le dice a él qué es lo que va a hacer. Él lo decide. Entonces el Señor quería hacer algo con Jeremías. Lo quería hacer un profeta para las naciones, para ir a predicar a diferentes países. Y Jeremías, ¿qué dijo? No, yo muy chiquito. Pero ¿qué le dijo el Señor? Mire, y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Entonces, si el Señor nos ha mandado, si el Señor le ha puesto aquella espinita en su corazón, si el Señor le ha dicho y usted mira que hay una necesidad en la iglesia, si usted mira que hay una necesidad donde está usted en su casa, si hay una necesidad y usted mira el sufrimiento de las personas en su trabajo, quizás el Señor lo está llamando y le dijo, yo te quiero poner por profeta. ¿Sabe qué significa la palabra profeta? La palabra profeta no significa alguien que habla del futuro, alguien que dice lo que va a pasar.
Profeta es el que habla por alguien más. Sí, si a mí me mandan con un recado y me dice, mire, vaya a decirle a fulanito que voy a llegar tarde por esto y lo otro. Yo soy el profeta de esa persona. Yo estoy hablando en lugar de esa persona. Y eso era lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Venía a ellos palabra de Jehová. El Señor les hablaba a ellos. Y ellos tenían que ir al lugar que el Señor les mandaba a hablar esa palabra, a repetir esas palabras. Fue lo que le pasó a Jonás. Jonás estaba en su casa, muy tranquilo, y vino a él palabra de Jehová y le dijo, ve a Nínive, esa ciudad tan grande, y diles que si no se arrepienten van a ser destruidos. Ah, pero Jonás, como algunas veces nosotros, dijo, a Nínive, allá, no, allá me van a fregar, allá me van a molestar por lo que yo les tengo que decir, allá se van a burlar de mí, allá me van a hacer daño, yo mejor me voy para otro lado. Y el Señor le dijo, anda, que te tenés que meter al ministerio, anda, que ahí están pidiendo ayuda en la iglesia, hacen falta servidores. Hermanos líderes, ¿en algún ministerio hacen falta servidores? Ajá, ahí está. Y el Señor habla y vino palabra de Jehová a usted y le dijo, tienes que servir. ¿Y usted qué dijo? Ay, yo mejor me voy para Tarsis, yo mejor me voy en un barquito, voy a ir al puerto mejor. Pero Jeremías no hizo eso. Como Jeremías, él reconocía su debilidad, pero cuando el Señor le dijo, es que tenés que ir, mire la promesa que le hizo el Señor. Versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí te he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Quién le dijo a Jeremías lo que tenía que hacer? El carpintero, ¿verdad? Sí, el carpintero le dijo, mira, esto es lo que vas a hacer. ¿Y quién le puso a Jeremías lo que necesitaba para eso? Dios. Entonces, de la misma manera en que el carpintero viene a agarra la madera y si le falta un pedacito, se lo arregla, si lo tiene que poner de alguna forma, si le tiene que poner una bisagra, le pone lo necesario para que la madera cumpla su propósito. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y no nos podemos centrar en las debilidades que tenemos, en aquellas cosas que nos faltan, porque eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él nos va a dar lo que necesitamos, lo que necesita es la disposición de nosotros. La disposición. Ahora, a Jeremías le tocó vivir en un mundo difícil. Era un mundo no muy diferente del que vivimos nosotros ahora. El pueblo de Israel se había corrompido. La razón por la que este juicio venía, por la que este imperio babilónico venía a destruir Jerusalén, era porque ellos se habían descuidado. Mire, en Jeremías 7, vamos a leer ahora en el capítulo 7. Adelantemos por favor un par de páginas, acompáñenme. Capítulo 7, vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, a la entrada del templo, y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, que era un dios que tenían ahí, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones.
Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Ellos habían convertido la casa de Jehová en una cueva de ladrones, ¿verdad? Muy parecido a lo que había sucedido también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se enfrentó con eso también. Y ellos decían sobre Jerusalén: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué significa eso? Ellos tenían una doctrina, una teoría que decían: Jerusalén es una ciudad impenetrable. Jerusalén es una ciudad que no se puede derrotar porque aquí está el templo de Jehová. Y en ocasiones anteriores habían llegado ejércitos a sitiar Jerusalén, a acampar a todo alrededor, y no la habían podido tomar. ¿Por qué? Porque había adentro de Jerusalén gente que temía a Dios y que había creído en Él. Pero ¿cómo lo habían interpretado ahora estas personas que andaban adulterando, matando, robando, aprovechándose de los débiles? Ellos decían: no, aquí lo que tenemos es un talismán de la suerte, es el templo de Jehová. Entonces ellos ahora vivían su vida haciendo lo que ellos querían, pensando que no les iba a llegar ningún mal. Ahora yo les pregunto, ¿será que en el tiempo que vivimos actualmente hay personas que oprimen a los débiles, que derraman sangre inocente, que andan hurtando, matando, acostándose con personas que no son su esposo o su esposa, andan diciendo mentiras y andan buscando otros ídolos que adorar? Tal vez no necesariamente tienen una estatua en su casa a la que adoran como hacían estas personas, pero probablemente adoran al dinero, adoran a, qué sé yo, a un equipo de fútbol que le dan más relevancia que a la misma iglesia, que en lugar de andar buscando la manera de cómo adorar a Dios, de cómo dedicar nuestra vida a Dios, andan buscando cómo entretenerse por otros lados, cómo divertirse por otros lados, y esa es la prioridad. ¿Será que esas cosas que sucedían en el tiempo de Jeremías suceden en el tiempo de ahora? ¿Será que eso que sucedía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo sucede hoy también? Entonces el Señor está llamando a cristianos a que vayan y digan: miren, gente, arrepiéntanse. Vivamos una vida como el Señor manda, poniéndolo a Él primero por sobre todas las cosas. El Señor nos está mandando a hablar eso. Ahora, yo les pregunto, ¿a Jeremías lo escucharon? A Jeremías lo despreciaron y lo maltrataron. A nuestro Señor Jesús lo escucharon. Algunos lo escucharon. Pero ¿cómo terminó nuestro Señor Jesús? Crucificado. Jeremías terminó encarcelado. Entonces a veces nosotros podemos venir y decir: no, pero es que yo mejor no les predico ahí en el trabajo porque me van a ver de menos. Yo no mantengo mi testimonio cuando estoy en el grado, cuando estoy con mis compañeros en la universidad, porque se van a burlar de mí. Si el Señor Jesús hubiera dicho: yo mejor no predico porque me van a crucificar. Si Jeremías hubiera dicho: yo no voy a anunciar la palabra que Dios me dio porque no voy a hacer que me metan a la cárcel, no voy a hacer que el rey se enoje conmigo, ¿cómo habrían sido las cosas? Pero el Señor lo que está llamando es personas que de verdad digan: yo de verdad he creído en Dios. Entonces, si yo he creído en Dios, yo voy a ir y a hacer lo que Él me mandó. No voy a venir y solo escuchar, porque escuchar no es obedecer. Obedecer es hacer. Amén. Entonces el Señor está diciendo: mira, yo he puesto mis palabras en tu boca. Yo te voy a dar las herramientas que necesites para hacer mi ministerio, para hacer mi trabajo, para decir lo que yo mando. Yo te voy a decir qué decir. Yo te voy a decir qué hacer. Yo te voy a fortalecer en tu debilidad. Lo que necesitamos nosotros es levantarnos y hacerlo. A Jeremías el Señor lo mandó a pararse enfrente del templo, donde llegaba el rey, donde llegaban todos estos líderes religiosos corruptos. Y fue el mismo caso con nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no anduvo predicando escondido. Él predicaba en las montañas donde podía la gente verlo. Él predicaba en la ciudad de Jerusalén. Él predicaba donde habían multitudes. Y no lo detuvo la oposición. Ahora el cristianismo tiene oposición. No somos perseguidos y encarcelados, quizás, pero somos ridiculizados, vistos de menos. Se dice que ya estamos viviendo en algunos países, y aquí ya está llegando un mundo
post-cristiano, donde ya la ciencia avanzó tanto que ya no es necesario confiar en Dios para explicar las cosas, donde ya el mundo ha llegado a un lugar de moralidad que no es necesario confiar en la Biblia para entender qué es lo bueno y lo malo. Y aún así, los científicos siguen sin poder explicar de dónde venimos, pero piensan que ya saben más que Dios. Y las personas se lo creen y dicen, no, yo soy bueno, yo hago aquí, yo hago allá, no necesito a Dios. Pero ¿y quién dice qué es lo bueno y lo malo? Si no es Dios. Entonces el Señor está siempre acá, el Señor tiene a sus hijos acá, y lo que necesita es personas que se paren y digan, mira, hay un mejor camino, hay un mejor camino. Y fue lo que hizo Jeremías. Acompáñame a la última cita, por favor, Jeremías 31. Jeremías 31. Sabe, ayer estaba viendo, bueno, yo creo que toda la semana han estado saliendo en las noticias el caso del expresidente Funes, ¿verdad? Y que le han sacado hasta los calzoncillos que fue a comprar a no sé dónde. No, los zapatos eran, ¿verdad? Ayer estaba viendo que le han encontrado una foto en Disney. ¿Ya la vieron esa? Que supuestamente fue con derroche de todas las cosas de los fondos del Estado. Y lo que ellos hacen a una escala mayor, que vienen y dicen, bueno, aquí al final nadie me va a cachar. Aquí al final yo tengo la capacidad de decidir sobre estos recursos que me han dado, y piensan que van a salir librados. Y ahorita ya se está haciendo tradición de que al presidente que van saliendo le van encontrando todos los... ¿Ya se fijaron? ¿Verdad? Por lo menos ya vamos mejorando en algo. Ya lo ideal sería que no lo hicieran, pero ya con que les saquen las cuentas ya es algo que no teníamos antes. Pero ¿sabe qué? El Señor también a nosotros nos ha dado recursos. El Señor a nosotros nos ha dado dones y talentos. Nos ha puesto en lugares, nos ha puesto personas cerca. Y al final también nos va a pedir cuentas. Y eso era lo que el Señor le estaba anunciando al pueblo cuando paraba a Jeremías frente a la puerta del templo y les hacía el Señor decirles, mira, ¿y qué están haciendo con todo esto? ¿Y por qué están permitiendo esta clase de actitudes que no son correctas? Pero mire la promesa que el Señor le hizo a su pueblo también. Jeremías 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Una vez más, el Antiguo Testamento, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jeremías que Él le va a dar un nuevo pacto. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su última noche, levantó la copa y dijo, esta copa es mi sangre. Y el Señor vino e hizo un nuevo pacto. Al repartir el pan que representaba su cuerpo y al repartir la copa que representaba su sangre, hizo un nuevo pacto, un nuevo trato con su pueblo. Y de ese pacto nosotros somos herederos. Nosotros estamos cubiertos por ese nuevo pacto. Jeremías vino a profetizar la destrucción de Jerusalén, sí, porque se apartó del pecado. Nuestro Señor Jesucristo profetizó la destrucción de Jerusalén también, porque se habían ido, se habían apartado hacia el pecado. Pero también ambos vinieron a profetizar la redención, un nuevo camino, un nuevo pacto, un nuevo inicio. Y eso es lo que el Señor quiere ofrecernos a nosotros. Un nuevo inicio donde la palabra de Dios no va a ser algo que va a estar escrito en tablas de piedra que van a estar guardadas en un lugar, no. Sino que la palabra de Dios puede estar en nuestros corazones. Jesucristo mismo puede estar en nuestro corazón.
Jesús es la palabra de Dios, y cuando nosotros tenemos a Jesús, cuando nosotros tenemos a su Espíritu Santo dentro de nosotros, es como si la palabra viva de Dios habitara dentro de nosotros, y eso nos va a guiar en el camino, y eso es lo que nos va a redarguir y nos va a decir, esto que estoy haciendo quizá no está tan bien. Yo tengo que buscar la manera de agradar a Dios. Yo de verdad tengo que comenzar a servirlo. Yo de verdad tengo que estar presente en la iglesia y vivir mi vida no solamente los domingos así, sino que yo tengo que comenzar a vivir, y comenzamos a sentir eso. Y esa es la palabra de Dios que ha venido sobre nosotros y que está escrita en nuestros corazones. Eso fue lo que Jeremías ofreció. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir. Una forma diferente de vivir delante de Dios. El ejemplo que el Señor pone aquí en el versículo 32 dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Al Señor le gustaba mucho usar el ejemplo del matrimonio. Él decía, yo me casé con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel me fue infiel con otros dioses. Y la promesa que hacemos cuando nos casamos es serle fiel a esa persona. Es estar siempre para ella. En la salud y en la enfermedad, decimos, en la pobreza y en la riqueza, mientras estemos vivos. Pero a veces estamos con el Señor y decimos, ay no Señor, hoy me está yendo mal, hoy está difícil, yo quizás mejor hoy no voy a ir a la iglesia, hoy mejor me voy a quedar trabajando haciendo horas extra. O sentimos que tenemos problemas y, ay no, ir a la iglesia y con todo lo que tengo que hacer o con todos los problemas que tengo. O a veces al contrario, nos está yendo tan bien. Hace poco platicaba yo con un amigo mío a quien yo aprecio mucho y me daba tristeza porque yo le decía, mira, ¿y siempre te estás congregando en aquella iglesia? No, me decía, no, eso ya es pasado para mí. ¿Y dónde te estás congregando? No, ahorita estamos con un trato que solo Dios y yo. No me estoy congregando. Y él pensaba que porque él había dicho, así solo Dios y yo, así está bien, pero la Biblia no es lo que dice. La Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos. Y yo le decía, mira, ten cuidado. Sos un ejemplo para tus hijos. Yo me acuerdo cuando él llegó al trabajo, que llegó con unas camisitas todas usadas, porque no tenía otras. Las mejores camisas que tenía eran una toda gastada. Ya tenía meses de estar sin trabajo. Y ahora que ya anda muy elegante, que ya tiene una posición elevada, que ya no tiene esa necesidad apremiante, se le olvidó quién lo sacó de ahí. Se le olvidó quién era su esposo. Y yo le pido al Señor que Él lo recuerde a tiempo, antes de que venga el juicio. Pero no es el único al que le pasa eso. A mí ya me ha pasado algo parecido. ¿A usted ya le ha pasado algo parecido? Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Él pide un pacto como el que va a hacer los esposos que se van a casar. Un pacto que sea para toda la vida. Eso es lo que Él espera de nosotros. Él quiere estar con nosotros y Él es fiel. Él no nos va a traicionar. Él no nos va a dejar. Y es lo mismo que espera de nosotros. Un pacto de fidelidad. Porque Él sabe guardar sus promesas. Tanto la promesa de provisión, de protección, de bendición, como la promesa que también hizo de juicio, de justicia y de castigo para el que no cumpla. Porque el Señor es justo. Él es un Dios lleno de amor, sí, pero no podría ser un amor perfecto de Él si nos consintiera nuestros berrinches y caprichos. Sino que el Señor también tiene que ser justo con nosotros. Y eso es lo que Él nos ofrece. Amor, justicia y un camino de redención. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra y la venida de nuestro Señor Jesucristo era anunciada desde siglos antes. Fue anunciada cuando Él estuvo aquí y sigue siendo anunciada y seguirá siendo anunciada, Señor, hasta que vengas a establecer tu reino sobre esta tierra. Gracias, Señor, te damos porque en tu palabra encontramos la guía, Señor, la iluminación para nosotros. Gracias por las palabras que le dijiste a Jeremías, Señor, y que nos inspiran hoy en día. Aunque seamos pequeños, Señor, aunque tengamos defectos, aunque tengamos problemas de carácter, problemas de personalidad, problemas de cosas que sentimos que nos hacen falta, Señor, sentimos que no tenemos lo necesario para hacer tu obra, para vivir como tú mandas. Tú nos das aquello que nos hace falta, Señor, y solo buscas la disposición de nuestro corazón. Gracias, Señor, por el nuevo pacto que abriste a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque aunque fue necesario derramar su sangre,
nuestro Señor lo hizo para poder estar con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio que hiciste. Gracias, Señor, porque demostraste tu amor de la manera más perfecta. Si en este momento hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Jesús y quiere comenzar a vivir este nuevo pacto, comenzar a tener una relación personal con Dios, que el Señor venga y sea el Señor de su corazón también. Si alguien quiere tener la palabra de Dios en su corazón para contar con el respaldo de Dios, levante su mano para que le podamos acompañar en una oración. Déjenos comenzar a mostrarle cómo es la vida que el Señor espera de nosotros. No nos podemos guiar por lo que vemos alrededor. El mundo vive de una manera y parece que nada le va a pasar. Pero a todos se les va a acabar su periodo presidencial. A todos se les va a acabar su tiempo de impunidad. Y en algún momento vamos a rendir cuentas delante de Dios. Puede que sea pronto o puede que sea en un tiempo distante, pero todos nos vamos a presentar y rendir cuentas delante de Dios. Y la mejor manera de estar ahí, de rendir cuentas, es decir: Jesús ya pagó mis cuentas. Jesús ya pagó mi deuda. Y eso es lo que Él está ofreciendo en este momento. Si usted quiere que el Señor venga y pague lo que usted debe de aceptarlo como Señor de su vida. Debe de reconocerlo como único Dios. Levante su mano para que podamos orar con usted. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por tu amor y por tu bendición, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de este hombre. En el nombre de Jesús.